bendiga. Hola, Sidney. Hola, soy Puck. Esto es Viendo Cosas y hoy destriparemos como un pescado a una de mis sagas favoritas del género slasher y de la que siempre tengo ganas de hablar o algo que decir. Por cierto, sé que hay una caja ahí enorme y que llama la atención. Y eso que no la estáis viendo entera. Y lo que hay dentro mola mucho. Si queréis verlo, seguramente sea el siguiente vídeo del canal, o a lo mejor es el anterior a este, no lo sé, pero en el canal lo encontraréis. Como decía, hoy veremos el origen, algunos datos, curiosidades, y le damos un repaso general a esta saga. Pero antes, dime... ¿Cuál es tu película de terror favorita? Tal vez Scream no sea mi película de terror favorita, pero en cuanto a sagas de terror, ese ya es otro cantar y está muy reñida la cosa con Evil Dead o Evil Dead, que me gusta demasiado, aunque puede que con más componentes de nostalgia. Y esta genial saga que es Scream, resulta incluso complicado explicar el por qué me gusta tanto, aunque hay un porqué. Antes quiero haceros partícipes de una cosa. Este vídeo es la segunda vez que lo grabo y dura más de una hora. No sé si el vídeo durará más de una hora, pero lo que es la grabación ha sido más de una hora. Y cuando lo he empezado a editar me he dado cuenta de que el ordenador no había estado detectando este micrófono, sino el de la pantalla del ordenador. Y el audio era horrible. Por lo que si me veis sudando más de la cuenta o teniendo que leer más de la cuenta el guión, esta va a ser la segunda vez que lo haga y es muy largo. En fin, como iba diciendo, mucha gente piensa que Scream es simplemente una película de un asesino enmascarado que mata a adolescentes. Y sí, en síntesis es lo que es. Pero hay un tipo de fans que sabe que Scream es mucho más. Y puede perfectamente gustarte, sin más, por ser una película de quién es el asesino, y no veas más allá, porque Scream también funciona como tal producto. Pero como digo, hay otro tipo de fans que saben reconocer el metajuego y las cinéfilas referencias continuas, puestas ahí totalmente para el deleite de aquellos que pasaron los 80 y 90 viendo pelis de miedo. Scream de hecho revitalizó el género slasher con su primera entrega, que fue algo original, mezclando el humor y el terror, pero sobre todo jugando con el guión como fans de otras películas. Y no solo por todas las conversaciones sobre pelis o frases conocidas que encontraremos a lo largo de la saga, sino por muchos otros detalles que en el repasito de hoy veremos. Algunos. Pero era importante remarcar esto, ya que puede que tú, como espectador, tal vez no hayas consumido mucho sobre esta saga y la veas así, como una simple peli en la que hay un asesino con máscara. Pero como te digo, hay mucho más detrás, y es por lo que a mí me gusta. Supongo, aunque he de confesar que si no gozara de este inteligente juego de metareferencias en el guión, posiblemente también me gustaría, porque sus creadores consiguieron dotarla de una personalidad que ha sabido mantenerse y que resulta muy adictiva, calmada, a veces cómica, friki y violenta. Aunque no tanto como le habría gustado a su creador Kevin Williamson, y como digo, si solo fuera eso, también la consumiría, como hago con otras tantas pelis de terror. Pero lo cierto es que Scream tiene un lenguaje único y dice mucho más de lo que parece, y eso me encanta. Se ríe del género, de sí misma, y lo hace interesante e incluso a veces inteligente. En fin, como veis, me cuesta mucho no enrollarme hablando de esta saga, por lo que vamos a ceñirnos al guión y a empezar desde el inicio, desde los orígenes. Acabo de mencionar a Kevin Williamson, guionista principal de la saga, no único guionista de la saga, pero sí el principal y fue el original y el primigenio. Pero la realidad es que antes de hablar de Williamson habría que hablar hasta de tres cosas distintas que bien mezcladitas darían como resultado la idea para Scream. El primer elemento es la escritora Louise Duncan, nacida en 1934 y creadora de dos obras que Williamson adaptaría, Secuestrando a la señorita Tingle y Sé lo que hicisteis el último verano. Para el rodaje de Sé lo que hicisteis, Williamson contó incluso con el asesoramiento de Duncan, y esta seguiría trabajando en colaboración en continuaciones de esta saga. Y por otro lado, el guión de Scream 3, años después, estaría ya listo e iba a ser muy diferente a la Scream 3 que conocemos, pero sucedió la matanza de Columbine y no interesaba lanzar una película de adolescentes muriendo en torno a un instituto o universidad.
Este tipo de tragedias se han retroalimentado de la saga durante años, asesinos adolescentes que se inspiran en estas películas y estas películas que beben directa o indirectamente de estas tragedias. Y es que la idea original del primer guión también surgió inspirado por un caso real. Por eso el tercer ingrediente para la coctelera de lo que fuese Scream es Danny Rolling. ¿Quién es? Os leo. El destripador de Gainesville violó, mutiló y asesinó a 5 estudiantes en 3 días en el estado de Florida en agosto de 1990. Rolling acampó en el bosque, cerca de la Universidad de Florida, desde donde acechaba a sus víctimas. Esta fue la noticia que Kevin leyó, ocurriéndosele la idea de que una pandilla de frikis cinéfilos, como él y sus amigos, eran acosados en el instituto y sus alrededores por un asesino enmascarado. El año pasado salió de hecho un documental llamado Scream: The True Story, pero desgraciadamente está enfocado como esos programas de cazadores de fantasmas que usan cacharritos para captar voces, y es bastante malo y es una lástima. El guión de Williamson, marcado por sus influencias como Louis Duncan, exploraba el morbo de ese crimen real jugando con datos sobre pelis de terror y fricadas para cinéfilos. A este guión lo tituló, algunos ya lo sabréis, Scary Movie, y sí, el mamón de Harvey Weinstein, quien junto a su hermano Bob fueron fundadores de Miramax y responsables de toda esta franquicia, hasta que desaparecieran, fue quien decidió cambiarle el título, porque en ese momento estaba de moda una canción de Michael Jackson que se llamaba Scream. Esta decisión, un tanto chapucera, no agradó a Williamson, pero con los años ha reconocido que fue algo positivo para la saga, aunque eso no hace que Weinstein deje de ser un depredador sexual. Y sí, por otro lado, aprovechando este descarte, los hermanos Sean y Marlon Wayans usarían este título para la película que precisamente parodiaría no solo esta Scream, también Sé lo que hicisteis, 2 películas de Williamson parodiadas en una cinta que usaba el título original que él pensó para su Scream. La saga de Scary Movie siguió también por su lado, pero ya desvinculándose de los trabajos de Williamson para recoger referencias de cualquier película de miedo o Scary Movie. Aunque también es verdad que mucho antes de todo esto ya existía una película que curiosamente se llamaba Scream Sábado 14, haciendo con su título un guiño o parodia de Viernes 13, aunque es una película mucho más vieja que la Scream que hoy nos ocupa. Esta Scream Sábado 14 ya era una especie de homenaje a Viernes 13, aunque tiene más bien poca comedia o nada y parece una producción barata, por lo que siendo 1982 ha envejecido más bien mal. Como veis, no he empezado aún a hablar de Scream 1 y es todo una abrumadora pila de datos. Y hay ya 6 entregas, una serie para MTV y una entrega más en camino, por lo que los muy fanáticos perdonaréis que me salte algún dato, anécdota o punto en concreto, ya que de lo contrario este vídeo duraría 4 horas y media. Y ya llevo bastante tiempo invertido. Además, es la segunda vez que hago un repaso a esta saga. Bueno, habiendo grabado un vídeo antes que ha salido mal, ya son 3. Como digo, es la tercera vez que hago un repaso a esta franquicia escribiendo un guión. Ya hice esto el 20 de agosto de 2013 para un largo artículo en el que fuera mi blog de cine por aquel entonces. Y ahora, justo 10 años después, estoy volviendo a hablar de la aún más extensa saga, pero esta vez en vídeo, por lo que repito, muchos datos o curiosidades tienen que quedarse obligatoriamente en el camino. Por cierto, estaba repasando aquel texto lleno de faltas de ortografía de hace 10 años y, errores aparte, tenía mucha más gracia que ahora, maldita sea. Qué juegos de palabras, qué bien todo, y encima estaba más guapo. No os droguéis. Bueno, vamos a ir intentando introducirnos en el inicio de Scream 1. Para esta primera entrega se ofreció el guión original al mítico Wes Craven, al cual se hacía varias veces referencia en el texto, pero en un primer momento no le convenció y se les ofreció a otros tantos directores. Uno de ellos, Sam Raimi, y mira que es de mis directores favoritos, pero agradezco que finalmente terminara siendo Craven. ¿Por qué pasó esto? Pues porque cuando Craven se enteró de que en el casting habían varios nombres famosos como Drew Barrymore o David Arquette, algo que no era lo más habitual en el género de terror, pensó que tal vez esta fórmula funcionaría. Aunque en un inicio Drew Barrymore comenzaría a grabar sus tomas en el papel de Sidney Prescott. Durante muchos años he leído que esta decisión fue una decisión que Drew tomó intuyendo que ese papel sería el que pasaría a la historia y que esa escena sería la más icónica con los años. Pero esto es un rumor falso. En realidad Drew Barrymore tenía una agenda apretada en aquel entonces y no podía compaginar bien rodajes, así que decidió, en lugar de retirarse del proyecto, ofrecerse para un papel más pequeño, que sí, que años más tarde terminaría siendo la escena prácticamente más icónica, pero ella no es que lo viera venir.
Y con esta baja de Drew en el reparto necesitaban una nueva protagonista y ahí eligieron a la bellísima Neve Campbell, que no solo transmitía la inocencia que querían, sino que también se leía en su expresión que en un momento dado podría defenderse. Y esa fue la razón. También hubo algún problema a la hora de elegir a la actriz que haría de Gale Weathers, ya que en un principio Courtney Cox no les parecía adecuada, ya que en cuanto la veías pensabas en Mónica de Friends, estaba un poco encasillada y necesitaban un perfil más despiadado. Pero Cox les demostró que podría hacerlo y de hecho superó las expectativas que tenían para su personaje. Es así como comienza el rodaje de la primera y mítica película Scream. Y aunque lo que más se conoce a día de hoy y lo que más pozo ha dejado de las sagas es Ghostface, este iba a tener un aspecto muy diferente en principio. Se hicieron varios bocetos e incluso se llegaron a realizar algunos primeros intentos de máscara, pero estos eran mucho más locos y menos sobrios y sombríos. Al final se encontró en una tienda de disfraces, internet dice que en una casa abandonada, una máscara totalmente random. Habían varios modelos similares, pero finalmente se optó por la inspirada en El grito de Munch. Como sabéis, el film va de un asesino que acosa a una muchacha mientras mata a sus amigos, aunque la gracia, y por lo que se la diferenció de otros slasher, era cómo jugaba con los conocimientos sobre cine de sus protagonistas, que no solo constantemente hacían referencias o bromas sobre pelis de terror, sino que la película jugaba con ese metalenguaje de una forma mucho más inteligente y solo para verdaderos cinéfilos. Detalles como que un personaje vaya vestido como otro personaje de una peli de terror de hacía 20 años, referencias en los nombres de algunos personajes, cameos muy tochos pero que pasaban desapercibidos y momentos o esencias que están directamente homenajeando otros títulos. Y si bien hay algunos muy evidentes y para todos los públicos, como cuando vemos al bedel Freddy o Fred, interpretado por Craven y con la ropa de Krueger, también hay referencias para los más cafeteros, algo más veladas, como que Tatum, la amiga de Sidney, aparece en cierto momento de la película con un jersey que lleva el número 10 y que ya lució Johnny Depp en Pesadilla en Elm Street. Precisamente en este personaje que interpretó Johnny Depp nos podemos dar cuenta de que se basaron mucho para Billy Loomis, con un aspecto y actitud muy similar, e incluso colándose por la ventana de Sidney como haría Johnny en la ventana de Nancy. Como esta curiosidad, al igual que los cameos de la que fuese la niña del exorcista, el hombre bajo la máscara de Jason Borges, o que el oficial de policía Joseph Weave repite en esta Scream el mismo papel que hizo en Pesadilla en Elm Street, incluso haciendo una broma muy discreta al respecto. Como digo, igual que este tipo de curiosidades hay muchas más, pero no puedo repasarlas todas porque hoy no terminaríamos. Quiero hablar de toda la franquicia, pero ya digo que solo en Scream 1 hay curiosidades para un vídeo de 2 horas. No me vengáis luego con «no has dicho que el actor que interpretó a Stu en realidad no se presentaba al casting, sino que iba a acompañar a su novia y al final a él lo pillaron de segundo asesino y a su novia solo de animadora número 2». No me vengáis con esas, porque es a mí a quien le va a dar más rabia a olvidarse de cosas y luego decir «ah, se me ha olvidado comentar que Wes Craven vendió los derechos de todas las continuaciones de Pesadilla en Elm Street justo cuando terminó de rodar esta Scream», como confiando en que esta iba a ser su nueva saga de éxito y deshaciéndose así de Pesadilla en Elm Street. No me vengáis con esas, porque es a mí al que le va a dar rabia luego acordarse de que se ha olvidado. Eso y que me estoy dejando datos porque todo no lo puedo meter en el vídeo. Esta Scream sin duda fue un hito que marcaría toda una generación y daría comienzo a una saga a día de hoy aún activa. Como comentaba al principio, no solo es una peli de terror adolescente y no solo es el hecho de estar llena de guiños al espectador más fiel de este género, es que por sí sola Scream, gracias al guión y la acertada dirección, tiene una esencia muy guay. Tiene un cierto punto de parodia efectivamente, pero a su vez, cuando quiere impactar usa un lenguaje muy bestia y pretendía ser más gore de lo que desafortunadamente es. Además, una banda sonora bastante acorde. Red Right Hand es la canción que para mí hace pensar automáticamente en la saga, aunque en la actualidad la están usando en Peaky Blinders, y concretamente su uso en la quinta entrega de la saga me gustó mucho y me pareció una muy buena jugada. Posiblemente estemos escuchando un trocito ahora, aunque me caerá una reclamación por copyright como me están cayendo en todos los vídeos, porque como uso trailers de las películas me caen reclamaciones, cosa que no debería ser así porque cuando es una review se supone que es lícito hacerlo. En fin, todos mis vídeos tienen denuncias de copyright. Así es como pasaría a la historia este grupo de personajes, la que pensábamos que sería la eterna protagonista, Sidney Prescott, la en un principio despiadada y más tarde indispensable Gale Weathers, el entrañable agente Dewey o Dewey o Dwight,
le llaman de bastantes formas, el friki de Randy Meeks e incluso los asesinos Billy Loomis y Stu Macker, presuntamente fallecido. Todos ellos tendrán en un momento dado relevancia, pero algunos sobre todo dejarán un legado que seguirá dando juego años más tarde. En fin, hubo que remar contracorriente, engañar a algunos censores, renegociar contratos, pero Scream 1 finalmente fue una realidad, con mucha censura de por medio, pero aún así impactante. Y también fue un éxito bastante a tener en cuenta. Actores más famosos, de hecho, ahora se presentarían para castings de películas de terror, cuando hasta entonces no había sido tan habitual. Por ese éxito, Miramax le propuso una secuela a Williamson, pero no sin antes intentar exprimirlo al máximo, comprando los derechos, como ya hemos comentado, de su guión Sé lo que hicisteis el último verano. La cuestión es que Scream 2 nos llegaría incluso antes de que la primera entrega cumpliese un año. En 1997 nos llegaría Scream 2, para la que se barajaron varios títulos como Scream Again o Scream Louder, que molan bastante, pero se dejó finalmente en Scream 2, aunque la Scream 2 que nos llegó no es la Scream 2 que se escribió originalmente, para variar, y siendo esto algo que se convertiría en una tónica habitual para la saga. La cuestión es que el guión fue filtrado por internet, revelándose así la identidad de los asesinos. Iban a ser 3 o 4, y debido a esto se tuvo que ir reescribiendo el guión sobre la marcha y realizando algunos cambios. También se le hizo firmar una cláusula de confidencialidad a cada uno de los que recibía este nuevo guión. En fin, aún con eso, la crítica puso a Scream 2 como una de las pocas secuelas que es mejor que la original, precisamente un debate que sucede durante la película. Yo no estoy de acuerdo del todo, pero de hecho es un buen film que está muy en el tono de la anterior, aunque eso sí, le veo algunos problemas, pero también le veo muchas virtudes. Y es que claro, a estas alturas ya conocíamos algunos personajes y resultaba mucho más fácil desarrollarlos, ya que algunos, como Cotton, se habían quedado un poco en el tintero. De hecho, en el guión original, este terminaría teniendo bastante más peso. Uno de los problemas es que, estando estrechamente ligada al rodaje de Sé lo que hicisteis el último verano, tiene muchas similitudes con esta, en concepto, en localizaciones, e incluso Williamson convenció a Sarah Michelle Gellar, Buffy cazavampiros, quien trabajó en Sé lo que hicisteis, para hacer una aparición en esta Scream 2. Está todo bien, pero que ambas películas se parezcan tanto, siendo ambas del 97, siendo ambas de Williamson, teniendo las dos a Buffy, en fin, me raya. Porque si no compartiesen tanto esencia, posiblemente ambas películas me gustarían un poco más. En esta ocasión, si en Scream 1 se hablaba del género slasher y de las películas de terror en general, en esta segunda parte se abordará el tema de las segundas partes o las continuaciones, siendo de nuevo una genialidad lo de mezclar el género de terror con las metabromas sobre sí misma y sobre las segundas partes. Curiosamente, la escena de introducción de esta secuela nos mostraba el estreno de Stab, Puñalada, la película dentro de la película. Stab es la película ficticia dentro de Scream que contaba lo ocurrido en el primer film, o más bien la adaptación al cine del libro escrito por Gale Weathers, Los asesinatos de Woodsboro, haciendo algún guiño como poner a Tori Spelling de protagonista, como Sidney ya predijo que pasaría. La cuestión es que en un original plan de marketing, los cines de muchos países regalaban máscaras de Ghostface al entrar al cine, y teniendo en cuenta que es así la escena inicial de esta película, el metalenguaje se volvía a hacer patente. En fin, una idea muy acertada. Que por cierto, la actriz de esa escena es Jada Pinkett, la ahora creo que ex mujer de Will Smith, y por la que sucedió todo aquello del guantazo a Chris Rock en los Oscars. En fin, otra película aparte. Creo que hay que agradecer que se filtrase en internet el guión original, ya que en él prácticamente el asesino iba a ser todo el mundo. Además de la señora Loomis, también la compañera de cuarto de Sid y el que hace de su noviete en esta película. Pero es que para colmo, al final Cotton también se volvía malo y en esta parte habríamos visto tanto su muerte como la de Sidney. Por lo visto Williamson quería cerrar así ya la historia y en el fondo habría tenido sentido, ya que la historia de Cotton parecía tener más importancia en la primera entrega. En cualquier caso, todo eso no pasó, lo cual dio pie a continuaciones de Scream, afortunadamente para mí. Los asesinos finalmente aquí eran dos, aunque realmente uno, la señora Loomis, ya que es la única que realmente tenía un motivo. Su cómplice simplemente quería ser famoso. Y con esto hacían un guiño a la primera entrega de Viernes 13, en la que la madre de Jason era la verdadera asesina. Como comentaba antes, Scream 2 tiene cosas muy buenas y datos muy guays, como que tras este film, Courtney Cox y David Arquette comenzarían una relación amorosa, al igual que sus personajes en el film, pero también tiene cosas negativas como que
En esta película matan a Randy Meeks. No dejará de aparecer, ya lo veremos, pero intentando llevar al extremo la gracia de esta película, cualquiera puede morir, se cargaron antes de tiempo al personaje que servía tanto como alivio cómico como el experto de cine. Este fue el personaje que puso las famosas primeras reglas en la primera Scream. 1. No practicar sexo, que en un slasher eres víctima. 2. No consumir drogas o alcohol, slasher. 3. No decir vuelvo enseguida porque no volverás. También puso 3 nuevas normas para Scream 2 y aunque en el film solo se llegan a escuchar 2 porque es interrumpido, la tercera norma la podíamos escuchar en el tráiler. 1. El número de cadáveres siempre es mayor. 2. Las escenas de muerte son más elaboradas. Y la tercera, que vendría a decir, si quieres convertir la saga en franquicia, nunca, aquí se cortaba en la película, pero seguía en el tráiler. Nunca asumas que el asesino ha muerto. Pero este personaje fue asesinado en esta cinta, cosa de la que Williamson se arrepintió según sus propias palabras, y se las ha tenido que ingeniar para que su esencia siguiese estando en el resto de cintas, como veremos más adelante. En cualquier caso, como también iremos asumiendo a lo largo de la saga, estas reglas son muy atractivas en el film en el que aparecen, pero dejan de tener peso de una película a otra. De hecho, muchas veces ni en ese mismo film en el que las están diciendo son realmente una guía fiable a la que acogerse. Aún así, esa suerte de engreído friki que cree saberlo todo solo por conocer referencias de cine, dotaba a la película de una naturalidad con la que muchos conseguían identificarse más fácilmente que con el poli de Pueblo Cojo, la emo atormentada o la reportera del Corazón de Hielo. Una cosa que con el paso de los años me hace mucha gracia de esta película es una frase del final cuando descubren que, al igual que en Viernes 13, la madre del difunto Billy, la señora Loomis es la asesina. ¡Qué cambiada está! No la conozco, comentan. A lo que ella le dice a Gale Weathers: se llama cirugía plástica, deberías probarla. El que entendió, entendió. También se hace referencia a unas fotos falsas que se filtraron donde aparecía desnuda Courtney Cox y lo introdujeron como una broma, haciendo referencia además a que el cuerpo pertenecía a Jennifer Aniston, su compañera Rachel en Friends. Referencias y metalenguaje a raudales como en la anterior cinta, y ya he dicho antes que me voy a dejar muchos datos y muchas curiosidades por el camino o nunca terminaré este vídeo. Vamos pues a pasar a Scream 3, que pese a poder considerarse el cierre de la trilogía original, de hecho funciona bastante bien en ese sentido, esta ya no sería como las dos originales, y es que en Scream 3 son todo desafortunados contratiempos y una lástima, como vamos a comprobar, pues los planes que habían para esta tercera entrega eran a mi parecer geniales y nos quedamos con las ganas teniendo en su lugar esta floja y edulcorada Scream 3. Situémonos. Volvemos a tener a Craven en la dirección repitiendo por tercera vez, aunque en esta ocasión le han pasado un guión del que solo ha escrito un trozo Kevin Williamson, y que en esta entrega reescribirá Ehren Kruger. Sí, Kruger y Craven en Scream 3. Suena raro. La cosa es que Williamson quería hacer una Scream 3 muy diferente, pero estaba envuelto en otros proyectos y el guión original se tuvo que reescribir por el desgraciado y ya mencionado incidente de la masacre de la escuela secundaria de Columbine. Este suceso fue muy mediático y se abrió el debate de la influencia del cine y los juegos en la juventud, por lo que Miramax tuvo que replantearse si querían una película que promoviera la violencia entre adolescentes, y el guión original fue prácticamente descartado, quedando apenas algunas ideas sueltas de Williamson que se mantendrían en Scream 3 y que seguramente sean lo único bueno del film. El guión original, para mi gusto, iba a ser la historia perfecta para una trilogía perfecta, sin cambiar el terror por la comedia ni la violencia por frases tontas. La Scream 3 original iba a ser la película que merecíamos, y tal como están evolucionando estos films, tal vez tengamos algo parecido en Scream 7. La historia que se pensó para esta tercera entrega tenía lugar unos años más tarde y empezaría de manera dramática con Sidney apuñalando a un Ghostface pensando que estaba defendiéndose, pero en realidad estaría atacando a un miembro de una de las nuevas películas de Stab, considerándose a partir de ahora Sidney una persona inestable, pero antes de que pudieran ingresarla en ninguna parte comenzarían los crímenes. Esta vez habría más de un Ghostface y más de dos, y es que para esta trama se pensó que, al igual que pasa con muchos otros asesinos en serie, Ghostface ahora tendría un culto, una serie de fieles que se habrían propuesto revivir el mito. Pero lo más impactante y guay de todo esto es que el líder de esa especie de secta sería Stu Macher. La leyenda de que Stu no murió se hizo bola en internet, en la vida real. Mucha gente aseguraba que aparecía en un plano de Scream 2
y Williamson tuvo que desmentir incluso esto y afirmar que ese personaje estaba muerto. Pero la idea de seguirle el juego a los fans, devolviendo a uno de los asesinos originales a los films, era muy seductora. En este guión Stu volvía para inculcar esas ideas locas que tuvo, junto a Billy Loomis años atrás, a una nueva generación, y ahora la máscara servirá no solo para ocultar su identidad ante Sidney, sino para tapar su rostro quemado y lleno de cicatrices. Para mí, sin duda, esta línea habría sido mucho más guay que lo que realmente vimos en Scream 3. Aunque, como digo, en la actualidad la idea de volver a ver a Stu reapareciendo en la franquicia está cada vez más viva. Y es que en la última Scream 6, incluso se llega a hablar de esta teoría, las dos ramas de pensamiento que surgieron en internet: Stumacher vivo o muerto. La cuestión es que para esta tercera entrega, entre la salida de Williamson del guión y la masacre de Columbine, se optó más por el humor y el misterio y menos sangre, estropeando totalmente la esencia de la saga para mi gusto. Aún así, como digo, tiene algunas cosas que se salvan. Si la intención de Williamson para el final de Scream 2 era matar a Sidney y a Cotton, algo de eso se recuperaría para el principio de Scream 3, quitando del medio por fin a Cotton, que es un personaje que no me caía muy bien, y ya solo en esta escena de introducción la película comienza a dar rabia. Al menos a mí me dio rabia. ¿Por qué? Pues por el hecho de tener que inventarse cosas que no existen para conseguir el efecto que buscaban. Me refiero a que ahora el aparatito para distorsionar la voz no hace que escuchemos la voz de siempre, que por cierto es siempre en versión original Roger L. Jackson, actor de doblaje que pese a no aparecer en las películas, es el único que realmente ha participado en toda la saga. La voz de Ghostface. En fin, lo que decía, en lugar de sonar esta emblemática voz nada más, ahora el cacharrito puede hacer que tengas la voz que tú quieras, y perfecta además. A ver, era el año 2000. A día de hoy las IAs, las inteligencias artificiales, hay algunas que simulan voces de personas públicas y no lo hacen perfecto. Hace 23 años esto era totalmente ciencia ficción. Además, me parece mal tener que añadir esa chorrada porque no se les ocurría otra cosa para engañar a los personajes. Es un recurso barato y me desagrada. ¿Qué le voy a hacer? No me gusta. En esta ocasión, tras la muerte de Cotton, nuestros protagonistas regresan, pero esta vez el escenario habitual se convertirá en una película dentro de una película, ya que los creadores de Stab se trasladan al pueblecito icónico para rodar una nueva entrega. El concepto es acertado, no suena mal, pero con el toque light de humor ligero se queda muy corta. Y es que pienso que como concepto es bastante acertado. La primera hablaba de las normas del cine de terror, la segunda de las continuaciones y la tercera de las trilogías. Aunque, como dijeron algunos críticos en su época, parecía que se había convertido en una de esas películas de Stab que ella misma parodiaba. Y es un planteamiento interesante y creo que acertado, pero en ejecución lamentablemente fallido. El universo Stab se expande en esta cinta, no mucho y no bien, donde una vez más la trama central es la que en realidad ha sido siempre hasta la fecha: la difunta madre de Sidney, Maureen Prescott. Y es que lo sucedido en la primera película es una consecuencia de aquello, lo de la segunda cinta también, y en esta tercera una vez más gira en torno a aquella historia de la madre infiel y demás. Eso sí, con menos referencias al cine de terror y algún cameo chorra como Jay y Bob el Silencioso, con los que Gale se cruza en los estudios de cine. El cameo sucede también a la inversa, apareciendo Wes Craven en una falsa Scream durante la película Jay y Bob el Silencioso contraatacan. De adolescente me hacían mucha gracia las pelis de Kevin Smith, pero ¿qué narices pintan estos dos aquí? Lo mismo que Carrie Fisher, la princesa Leia, que al igual que otros actores de la saga original de Star Wars, cada vez que puede Miramax los explota de manera ridícula. Para colmo, Neve Campbell, Sidney, aparece mucho menos en esta ocasión por petición propia, ya que en ese momento se encontraba rodando una serie y apenas podía participar en esta última entrega, y oye, casi que mejor para ella. Una vez más, esta Scream se fue rodando sobre la marcha, con cambios de guión y sin que nadie supiera qué pasaría. Todo esto en esta ocasión se nota mucho, resultando la película confusa por momentos y antojándose vaga en planteamiento. Por supuesto, fue el primer fracaso de la franquicia, pero Miramax había ignorado las quejas de Craven, que decía: si le quitas la sangre a esta, se la tendrías que haber quitado a la primera. Y
tenía razón. Aún así, siendo una película bastante más mediocre, creo que cumple con las pautas que Randy Meeks habría querido. La tercera entrega siempre es más floja, habría dicho él. Y por cierto, siendo conscientes del error cometido en la segunda entrega al matar a este personaje, lo volveríamos a ver una vez más en esta entrega, esta vez en forma de mensaje VHS. El friki cineasta deja una especie de mensaje de despedida final que su hermana les entrega a los protagonistas. Esto, además de porque fue un personaje de los más queridos, se hizo para que Miramax pudiera añadir su voz en el tráiler hablando de las nuevas normas, como ya era la costumbre. El mensaje de Randy venía a decir: las reglas anteriores han dejado de servir. Ahora, 1. El asesino es casi inmortal, cosa que algo así sí que se inventan al final. 2. Cualquiera puede morir, especialmente la prota. Esta era la frase que querían para el tráiler y para crear hype. Y 3. El pasado volverá. Randy ya nos ponía en situación para que más tarde aceptásemos sin tanta queja lo de el hermano bastardo de Sid. Una alegría ver a Randy, pero una lástima todo. De verdad, una lástima. Por no hablar de que, si prestas atención durante los 30 primeros minutos de película, puedes deducir quién es el asesino sin saber sus motivos, pero puedes saber que se trata de Roman, el director de Stab 3 y el hermano secreto de Sidney. Y bueno, en cuanto al metalenguaje, el que diría que es el dato más curioso en este film, lo voy a leer directamente de aquel artículo que escribí hace 10 años. Lance Henriksen, famoso por Aliens el Regreso, Aliens 3, Aliens vs Predator, Piranha 2, Pumpkinhead, Terminator, tiene un papel curioso en Scream 3. Lance hace de productor de Hollywood y dueño de unos estudios. Curiosamente, el personaje de Roman está inspirado en el mismo Lance Henriksen, que en su época, los 60, fundó unos estudios similares a los Sunshine, que son los aparecidos en el film. Pero dejemos atrás este triste intento que fue Scream 3, que aunque fue el final de la trilogía y así nos lo dejan bien claro durante varias ocasiones en la película, la cosa continuaría, aunque tendríamos que esperar 11 añazos para poder volver a ver una nueva entrega. Una entrega que aparecería 15 años después de la Scream original. En 2011 se despertó de nuevo la ilusión en los fans con las primeras fotos promocionales de una nueva película, aunque comprensiblemente con un nuevo casting, joven y diferente. Algo muy lógico buscar sangre nueva y hacer un reinicio con nuevos personajes, respetando así el cierre de la trilogía, pero ¿iba a ser eso posible? ¿Una Scream sin Sidney? Y lo más importante, ¿queríamos eso? Pues para mi tranquilidad, poco tiempo después aparecieron también unas fotos promocionales con el elenco habitual, Dewey, Gale, y pese a haber declarado por aquel entonces varias veces que no volvería a la franquicia, nuestra querida Sidney. Además, Williamson volvía al guión y Craven seguía en la silla. Ahora sí, esto prometía mucho más que la fallida Scream 3. Y había pasado tanto tiempo que la nostalgia hacía tener muchas expectativas sobre esta apetecible Scream 4. Incluso Wes Craven estaba ilusionado no solo por volver a trabajar con el reparto original y presentar un nuevo casting de víctimas adolescentes. Es que, según sus propias palabras, no había leído un guión tan bueno desde la Scream original. Es bonito escuchar esto, ya que esta Scream 4 sería la última película de Craven, que moriría de un tumor cerebral 4 años más tarde, en 2015. En esta cuarta entrega, Wes hace un cameo al estilo Hitchcock, igual que hizo en las 3 anteriores como bedel, médico, policía. Esta cuarta entrega ayudaría a borrar el recuerdo de la tercera y sería una más digna despedida por parte del magnífico y siempre recordado Wes Craven, que tenía planes junto a Williamson de que esta cuarta entrega fuese el inicio de una segunda trilogía, cosa que no pudo ser, y que cuando la prensa le pregunta tanto al reparto original como a Williamson sobre la posibilidad de una continuación, estos contestaban: sin Wes no tendría sentido, y tendrían que respetar ese luto un tiempo hasta que se plantease un nuevo proyecto. Además, Bob Weinstein dio luz verde a una serie de Scream para MTV, y esto hizo aún menos probable o apetecible el hecho de que se anunciase una nueva entrega de la franquicia. Pero de eso hablaremos luego. Repasemos antes un poco esta última entrega de Craven, Scream 4. Como ya hemos visto, cada entrega de Scream se recrea en unas características de cierto tipo de cinta de terror. En la segunda, las continuaciones. En la tercera, las trilogías. Y en esta cuarta entrega, los reinicios. Tema al que hará referencia usando ese metalenguaje al que nos tiene acostumbrados, burlándose precisamente de lo que ella misma es. Y eso es lo que la hace tan guay. Esta vez, nuestros protagonistas habituales están ahí. Sí, pero solo como excusa para entregarle la antorcha a una nueva generación, a una nueva Final Girl.
o al menos eso parecía. Poco a poco nos iremos dando cuenta que pese a los nuevos personajes, algunos muy acertados, el elenco clásico sigue siendo muy importante en esta cinta y sin ellos no habría funcionado. Es el 15º aniversario de los crímenes en Woodsboro, cuando una Sidney renovada y que ha sido capaz de superar todo lo ocurrido, regresa al pueblo de origen para presentar el libro donde cuenta cómo salió de todo eso desde las sombras. Por su lado, Gale sufre un bloqueo creativo y no tiene de qué escribir, y su ahora marido Dewey tiene más responsabilidad como sheriff, y también una compañera barra admiradora, Judy, que se ganará un huequito en la franquicia, así como algún otro personaje de esta nueva entrega. La cuestión es que, aunque durante esos 15 años no han habido más asesinatos, sí que han seguido saliendo películas de Stab. Y es con esto con lo que comenzamos la original introducción de la película, viendo a dos chicas morir antes de que aparezcan las letras de Stab 6, película que resultan estar viendo otras dos muchachas, esta vez actrices más conocidas y que tras un giro macabro resultan ser también parte de Stab 7. Esta segunda vez te lo esperas menos y por tanto resulta más gracioso, y aunque ahora sí dará paso a las dos verdaderas primeras víctimas que están comentando lo absurdo de estas películas y explicando que las primeras estaban basadas en crímenes que ocurrieron en su pueblecito, Woodsboro, haciendo referencias a películas de terror más actuales, esta vez las veremos morir presentándonos ya las verdaderas letras que anuncian el título del film, Scream 4. Y es que justo cuando Sidney va a regresar a Woodsboro, empiezan a aparecer nuevas víctimas de un nuevo Ghostface. Y si la historia se centrase una vez más única y exclusivamente en Sid, posiblemente esta habría sido una cinta más floja, como le pasará a la tercera entrega. Pero un nuevo grupo de frikis cinéfilos adolescentes y muchachas con líos amorosos y dudas existenciales resucitarán la esencia original, siendo en este caso algo más protagonista su prima Jill, interpretada por Emma Roberts, American Horror Scream Queens, que parece estar reviviendo lo que 15 años atrás le ocurrió a Sidney, como si alguien estuviese haciendo un remake con ella. Una vez más, la historia del asesino misterioso se ve bien envuelta por las referencias al cine y las bromas internas para el espectador más fiel, como cuando la publicista de Sid le comenta a Gale que su historia con Dewey en los libros parece de película y que en la vida real no habría... En ese momento es interrumpida. Esto no solo hace alusión a la verdadera relación tras las cámaras, sino a la triste ruptura, pareciendo que la vida de ambos personajes sea paralela delante y detrás de la pantalla. Por supuesto, en esta nueva entrega ya no tendremos a Randy, ni un mensaje suyo en VHS, ni ninguna excusa para devolverlo a la pantalla, pero en su lugar, entre el nuevo grupo de muchachetes habrán dos personajes muy cinéfilos: Charlie Walker, interpretado por Rory Culkin, y Robbie Mercer, que nos recordará a uno de los villanos de Scream 2, grabándolo todo con su cámara, pero esta vez haciendo streaming, pues los tiempos han cambiado, y tanto es así que las referencias al cine de terror también tienen que cambiar, y es que ha pasado mucho tiempo desde Scream 1 y el cine también ha evolucionado. Por eso en esta entrega habrá alusión a títulos no tan clásicos como Saw o The Ring, aunque también hace referencia a algunos clásicos como La Matanza de Texas o Suspiria. En realidad, en un momento determinado de la película se dicen prácticamente todos los títulos existentes del género, al menos todos los que han tenido remake. Y en definitiva, esta vez las reglas son que ya no valen las reglas, por lo que cualquier cosa podría pasar, pero en realidad siempre fue así. Esta entrega, en comparación a la anterior sobre todo, mantiene más el tono de las dos primeras, además sabe adaptarse a sus tiempos, vuelve a ser más sangrienta y las referencias a sí misma son más inteligentes. Pese a no conseguir cuajar del todo como una nueva generación, ya que tras terminar la película no apetece seguir viendo a este nuevo casting sin los originales, ya que Sidney y compañía resultan más protagonistas de lo esperado. Pese a no conseguir eso de haber entregado el relevo, sí que consigue ser una muy buena e inesperada cuarta entrega, pues recordemos que la trilogía original terminó y esta pretendía presentar unos nuevos protagonistas, pero en realidad eso solo fue para confundir al espectador, ya que este no es el reinicio deseado. Eso pasaría unos años más tarde, en la quinta entrega, que ya no tendría el número 5 y simplemente se llamaría Scream, pero de eso hablaremos enseguida. Antes terminar con esta Scream 4, que para mí fue un acierto aún sin conseguir lo que parecía que pretendía, y resumirla con la frase que la publicista de Sidney le dice momentos antes de morir: eres una víctima de por vida, asúmelo y explótalo, haciendo referencia a vender más libros. Pero estas palabras marcarán también sutilmente a Sidney, haciendo que esta sea su última película como víctima protagonista.
Decir que, llegados a este punto, esta entrega de la que esperaba algo en plan adiós a los protas de siempre, hola chicos nuevos de High School Musical, me parece una película que, pese a repetir la fórmula de revivir los acontecimientos de Woodsboro, algo que ya es la tercera vez que ocurre, es una gran película con plot twist final muy a la altura. Y es que claro, si no hay sucesora para Sidney, es porque la que se supone que debería haberlo sido, Jill, era en realidad la mala. Tanto la sobrina de Sidney como el nuevo Randy, Charlie Walker, que traducido vendría a ser la sobrina de Julia Roberts y el hermano de Macaulay Culkin, evidenciando así que fue la saga que rompió las reglas del género, no solo haciendo partícipes a actores famosos, sino incluso convirtiéndolos en los malos. Destacar de este final el genial momento en el que, al igual que hicieron Billy y Stu, la nuevamente maestra Jill comienza a autolesionarse para parecer la víctima, tras creer haber matado a Sidney. La verdad es que este final, que recuerda tanto a la primera como a la segunda Scream por aquello de que un asesino traiciona al otro, es de los mejores finales de la saga para mi gusto. Y una vez más, los propios protagonistas no sabían durante el rodaje quién sería el asesino, así como contar con el actor que pone la voz de Ghostface físicamente durante las tomas, realizando él a escondidas las llamadas de manera real para que los actores se metan más en el papel. Aunque, como ya sabemos, esta sería la última vez que se siguieran una serie de pautas, ya que sería el último rodaje de Wes Craven. La franquicia se detendría como una especie de silencio en honor a Craven, pero cuando volviese sería el verdadero reinicio que buscaban. Como curiosidad, decir que fue en esta Scream 4 donde descubrimos que la ficticia saga Stab estaba dirigida por Robert Rodríguez, como veremos en el maratón. Y lo más gracioso es que esto es cierto, no es solo una broma, sino que las escenas de Stab están rodadas por Robert Rodríguez. Y ahora ya sí pasamos a la que, como decía, supuso el reinicio que se pretendía insinuar con la anterior película, aunque nos tocaría esperar un buen tiempo, el mismo que esperamos desde Scream 3 hasta Scream 4, 11 años, para el reinicio de la saga en Scream, esta vez sin número, aún siendo la quinta entrega, para evidenciar que estábamos ante un nuevo comienzo. Aunque antes, eso sí, MTV anunció su serie no relacionada con Sidney, Scream, que es una versión alternativa y sin gracia bajo mi punto de vista de esta franquicia. En la serie de MTV solo tendremos el elemento asesino misterioso, pero nada de referencias ingeniosas al género, lo cual la convierte en algo que no es Scream, y que no me voy a detener a analizar este producto que a mí, aunque lo he visto entero, no me parece estar a la altura, ni esta ni la otra serie de Scream, que hay dos series, sí, y las dos se llaman Scream. Pero esta segunda parece que es más de afroamericanos para afroamericanos, con un reparto en su mayoría de actores negros, lo cual no entiendo, pero me daría igual si fuese un buen producto, lo cual no es. Pasamos así pues a la quinta entrega de la saga. De esta manera se nos presentó Scream en 2022, confundiéndonos de nuevo, ya que en las imágenes promocionales volvían a aparecer los ya notablemente más envejecidos protagonistas habituales, y es que para este film habían pasado ya 26 años desde la primera película. Aún así, volvíamos a morirnos de intriga con el tráiler de esta Scream. Kevin Williamson estaba en la producción, pero sería la primera vez tras Scream 3 que el guión no fuese suyo, así como la silla del director sin Craven. El tráiler no tenía mala pinta, pero ¿podría salir algo bueno de ahí? He de reconocer que cuando vi esta quinta entrega salí del cine confuso y confundido, y es que me había parecido casi una parodia lo hecho con los protagonistas originales. Una burla, pero tras madurar bien la película, entendí bien su intención y, lejos de preferencias o gustos personales, creo que nuevamente estamos ante una buena película de Scream. Si no es que, atiende bien a lo que voy a decir, la mejor secuela de Scream. Capaz de, sin apoyarse en los personajes de siempre, ni el entorno de siempre, al menos no todo el rato, crear la sensación de terror habitual, aderezada de metareferencias y comentarios cinéfilos ingeniosos, burlándose una vez más de ella misma y convirtiéndose en una de las películas de las que se ríe habitualmente, de una manera bastante elegante. Aunque es el inicio de algo nuevo, se apoya y se alimenta en los elementos clásicos y en los orígenes, pero siendo el inicio de algo nuevo y bueno. Creo que su continuación, Scream 6, es bastante mejor que esta quinta entrega, aunque
esta consigue algo muy difícil, que es pasarle el legado de Final Girl a otra persona, que no es otra que Samantha Carpenter, referencias como siempre a clásicos del terror en los nombres de personajes, interpretada por Melissa Barrera y acompañada por su hermana, digamos coprotagonista, pues se repartirán este peso durante las 2 siguientes películas, Tara Carpenter, interpretada por la actriz de moda Jenna Ortega, que será la primera víctima de esta película, al menos el primer personaje al que Ghostface ataque, mandándola así al hospital. Esto hará que su hermana regrese a Woodsboro sintiéndose en parte responsable de que alguien una vez más esté recreando los asesinatos originales, ya no tan originales. Y es que, como ya es costumbre, esta entrega vuelve a reírse y parodiar este tipo de películas, con remakes y reboots interminables, cameos innecesarios y protagonistas mal utilizados o explotados hasta el sinsentido. Y lo hace muy bien, trayendo ahora algo nuevo y atractivo, dejando esta vez un poco más de lado a Sidney y centrándose un poco más en el asesino original, Billy Loomis, pues su sangre corre por la de Sam, su hija secreta. Todo esto suena a telefilm barato, pero Scream siempre fue así. La madre de Billy Loomis, el hermano secreto de Sidney, su sobrina. Esta vez llega el turno de la hija de Loomis, que además tiene cierto desequilibrio mental que le hace tener visiones de su malvado padre, interpretado una vez más por Sked Ulrich, repitiendo este mítico papel. Los asesinos de esta cinta y su motivación no eran nada del otro mundo, ni mucho menos algo nuevo. Pero claro, difícilmente podía ser algo nuevo cuando estaban recreando una especie de reboot. En cualquier caso, esta cinta sirve bien como nuevo punto de partida para nuestras protagonistas, que regresarían un año después en Scream 6. Y además de eso, y de abrir el debate terror elevado rollo Ari Aster, del que tenéis otro vídeo en el canal, contra terror clásico tipo Chucky, del que tenéis otro vídeo en el canal. Además de eso, también fue de algún modo el adiós oficial para nuestros protagonistas de siempre, muriendo Dewey en esta cinta y siendo la última por el momento en la que viéramos a Neve Campbell. Si bien Courtney Cox volvería a aparecer en la siguiente película, posiblemente en Scream 7 la veamos morir según empiece la película. Me olvidaba también de mencionar el regreso de la compañera policía de Dewey, Judy, que también morirá en esta quinta parte, aunque nos presentará a su hijo, el personaje que de algún modo trató de servir de homenaje a Craven, llamándolo Wes. También al final del film podremos leer para Wes. Y ahora sí, llegamos a la que hasta la fecha, agosto del 2023, es la última película de la saga, aunque ya hay una continuación anunciada y en camino. Continuación directa de Scream de 2022, una vez más seguiremos a Sam y Tara en esta, para mi gusto, fantástica sexta entrega, Scream 6 2023. Por primera vez, como ya venía anunciando la anterior cinta, saldremos de Woodsboro para irnos a la gran ciudad, lo cual es sin duda arriesgado, pero se antoja refrescante, aunque cuando salió el tráiler, ver a Ghostface en plena ciudad y con una escopeta hacía pensar lo peor con respecto al estado de la saga. Pues bien, sus creadores, entre los cuales ya no estaba Williamson, sabían que esto era poco seguro, pero necesitaban intentarlo, pues de no funcionar, la franquicia estaría bastante muerta. Por el contrario, la combinación de elementos resulta muy acertada. No importa que no sea Woodsboro, como no importan muchas otras cosas. En el fondo, Ghostface nunca fue la misma persona, por lo que todas esas normas a los que nos acogemos no son nada. Pese a un tráiler que hacía temer lo peor, recordando a pelis como Jason Toma Manhattan, a la cual se hace un guiño justo en la introducción de esta película, nos sorprenderíamos al comprobar que incluso sin Williamson, Craven o Neve Campbell, la cosa prometía. El principio de esta película, siendo esta la sexta, consigue darle un enfoque diferente a las clásicas introducciones de Scream, pues sabiendo cómo hay los elementos de siempre, llamada telefónica, conversación sobre pelis de miedo y asesinato a chica guapa, en esta ocasión el asesino se quita la máscara ante el espectador, revelando su identidad, un chico latino que aparentemente es muy fan de Stab y junto a un colega están cometiendo asesinatos al estilo puñalada para, según ellos, terminar la peli de Richie, matando a Sam y a Tara, que resultan ser compañeras de estudio de este par de flipaos. Antes de que salgan las letras que anuncian el título del film, este primer asesino aficionado encontrará el cadáver de su compinche en la nevera y luego morirá a manos de un nuevo Ghostface, uno con una máscara envejecida, que declara sus intenciones de cambiar las reglas cuando antes del corte final dice: a tomar por culo las películas.
Tras esta como mínimo poco convencional introducción, se nos presenta la interesante trama de Samantha, que la verdad a estas alturas resulta muy refrescante. Esta está yendo a terapia por todo lo ocurrido en el anterior film. Su padre era Billy Loomis y ella mató a su interesado novio Richie con 22 puñaladas y 3 tiros en la cabeza. El problema es que le gustó y por eso necesita ayuda. La sangre del Ghostface original corre por sus venas y un temor intrínseco en convertirse en villana natural la acorrala a menudo. En realidad ambas hermanas viven condicionadas por lo que les ocurrió, pero en especial Samantha se pasa de preocupación y sobreprotección, situación agotadora que habría empezado a ser exagerada de no ser por la aparición de nuevas víctimas en su entorno, lo cual es un problema tras haberse convertido Samantha en sospechosa para el público, tildándola de ser la verdadera asesina y haciéndose viral este rumor en internet. Pese a lo que se podría esperar, una nueva entrega sin Kraven, sin Williamson, sin Dewey, sin Sidney, como digo, funciona. Si bien Gale retoma su rol ayudando una vez más a estas Final Girls, la sensación es que lo ha hecho también para despedirse. La ausencia de Sidney la justifican de una manera que deja en ridículo las demás películas. Sid ha preferido no venir. Y ya está, y punto. No se la menciona más y sorpresa, no pasa nada. La película funciona incluso mejor. Y no digo que Scream sea mejor sin Prescott, en absoluto. Digo que este reinicio que comenzó con la película anterior no funcionaría estando aún presente la protagonista original, que en la anterior ya vimos entregar la antorcha y decir adiós. Puede que vuelva a aparecer en el futuro, pero desde luego su ausencia ha sido clave para poder ver esta Scream 6. Como lo que es, una nueva Scream, una en condiciones, no como las series. Además de algunos nuevos, los amiguetes de Tara y Sam de la anterior película vuelven a salir en este film. Chad y Mindy Mix, el legado de Randy, haciendo más sólido el nuevo grupete de supervivientes. Pero la reaparición inesperada para esta cinta es la de Hayden Panettiere, quien interpretó a Kirby, la chica dura y cinéfila en Scream 4, allá en 2011. Repite su papel, pero 11 años más tarde la que fuese estudiante en Woodsboro reaparece ahora como agente especial del FBI, pareciendo la principal sospechosa en algún momento de la peli. Sorpresa. Lo mejor que tiene esta última entrega, para mi gusto, es que rescata alguna de las ideas de enaltecer todo lo relacionado a la película original, algo similar a lo que Williamson quería hacer para Scream 3 pero no pudo ser. En este caso, aunque no es el retorno de Stu Macher, el fanatismo por los crímenes originales nos llevará al nivel del fetichismo, apareciendo en el film todas las máscaras, atuendos y armas utilizadas por todos los Ghostface que han existido, así como algunas prendas icónicas o incluso el televisor que mató a Stu Macher. Y una vez más, Billy Loomis en modo aparición psicótica a su hija Samantha. Muchos elementos para el deleite de los fans y podría decirse que bastante fanservice, pero sí, creo que a estas alturas ya tocaba. Y es más, como digo, todo parece apuntar a que finalmente aquella idea loca de revivir a Stu podría terminar sucediendo. En cualquier caso, como dice Gale en esta sexta entrega, al explicar que en esta ocasión no va a venir, Sidney se merece un final feliz. En cuanto a la identidad de los asesinos en esta entrega, esta vez son más que en ninguna de las anteriores, es una familia entera ya, y resulta ser la familia de Richie, el novio asesino muerto de Sam que estaba obsesionado con Billy Loomis. En ese sentido es Scream 2, con la señora Loomis vengando la muerte de su hijo, pero es que ya lo había vaticinado la sobrina friki de Randy. En este caso, el asesino intenta hacer una continuación de la recuela, o sea, Scream 2. En ese sentido, no es de los mejores guiones, pero como siempre en estas películas, eso termina siendo lo más flojo. Pero vaya, pese a repetirse lo de un desenlace un tanto de serie B o telenovela, esta sexta entrega tiene un ritmo genial y resulta bastante convincente. Y me gusta mucho cómo la nueva superviviente Samantha, lejos de simplemente huir o lanzar un par de objetos a Ghostface, en la recta final de estas dos películas apuñala salvajemente y reiteradamente. 32 puñaladas he contado que le da al padre de Richie. En conclusión, habiendo películas mejores y peores, no siendo una saga con una trama demasiado consistente, ni teniendo un villano que sobreviva de una película a otra, con todas esas carencias y habiendo sufrido muchos retoques de última hora y contratiempos en todos sus rodajes, aún con eso la saga de Scream consiguió crear un nuevo género gracias a la refrescante idea de Kevin Williamson y a la experiencia de Craven dirigiendo
dirigiendo la película hacia donde ésta debía ir. Se creó un estilo y pese al temor de sus creadores, con un guión adecuado y respetando un poco su esencia, se pueden seguir contando historias de esta saga sin necesidad de ciertos personajes. Sea como sea, a excepción de Scream 3, considero que siempre han acertado de una u otra manera. Incluso en la quinta entrega, que sin ser de mis preferidas, creo que es perfecta para reiniciar la franquicia. Ghostface, que solo es una máscara y una voz, da hasta más juego que el que pudieran dar seres sobrenaturales. Y es que no hay nada que dé más miedo que lo que puede pasar en la vida real. Y el poder de la máscara no es quién hay detrás de ella, sino la conexión que ese nuevo asesino siente con los anteriores que la usaron. El que se pone la máscara y mata es Ghostface, sin importar su estilo, pues lo importante es lo que le lleva a repetir la historia. Como pasara en la vida real con Manson o Jeffrey Dahmer, siempre habrá gente que se sienta inspirada por el mal, o que haga suya una lucha por motivos personales. Por eso y por muchas otras cosas, Scream es sin duda y seguirá siendo una de mis sagas de terror favoritas. Tal vez dentro de otros 10 años nos volvamos a ver cuando haga un vídeo en realidad virtual hablando de Scream 24 o de la nueva saga Stab, que por fin se lleve a los cines de verdad. Dejémoslo aquí. Tal vez los más puristas rehuyan de esta nueva etapa sin Sidney, pero creo que siguen siendo unas geniales películas de terror rápidas, ingeniosas y llenas de referencias para los frikis como tú y como yo. Y poquito más, vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros que podéis suscribiros al canal, de hecho me haríais un gran favor si lo hicierais. Que no me sigue nadie. Recordaros que tenéis el vídeo del unboxing de la caja sorpresa. Y poco más, si os gustan los videojuegos tenéis un link al otro canal jugando a cosas. Un saludo, nos vemos, hasta la próxima. Where the viaduct looms like a bird of doom as a ship